É possível que as eleições presidenciais marcadas para novembro no Chile, maio de 2022 na Colômbia e outubro de 2022 no Brasil estejam por trás da escalada de tensões que ultimamente já resultou no assassinato do presidente do Haiti por um grupo de mercenários colombianos. A denúncia de novo atentado de drone contra o presidente Maduro e agora esta situação em Cuba, que apesar de já controlada pelo governo, produziu ontem a morte de um manifestante. Comecemos com este noticiário aqui da TV russa, Russian Today, que fala das denúncias do presidente Nicolás Maduro de um novo atentado contra a sua vida a partir de drones que teriam sido providenciados pelos colombianos a mando dos Estados Unidos. De las mafias de llevar a cabo incluso un ataque en su contra. O jornalista aqui fala do desbaratamento de umas máfias e de gangues do crime organizado que estariam sendo não só financiados como adestrados. Señala que el aumento de la violencia armada cerca de la capital tiene un factor externo, dado que en el país bolivariano se atrincheraron grupos paramilitares colombianos. Ya sabemos por declaración de los capturados que tenían un plan para el 24 de junio, que también se lo disolvimos y neutralizamos. Y luego iba el 5 de julio en pleno desfile, iba a arrancar un ataque generalizado por varios frentes con delincuentes bien armados y paramilitares colombianos que... Mais tarde, o presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodrigues, foi à televisão mostrar o que ele disse, as provas daquelas denúncias feitas pelo presidente Maduro. Rodríguez destaca que la empresa de Miami que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente haitiano. Então aqui diz que a empresa que está em Miami e que contratou os mercenários que mataram o presidente do Haiti estarían implicadas en el atentado contra Nicolás Maduro. Também estariam implicadas essas empresas, inclusive essa de Miami, nesse atentado contra o presidente Maduro. Esto en agosto del 2018. Também... Quer dizer, isso em agosto de 2018 e também agora. Você se lembra, não é? Quando o presidente estava lá no palanque comemorativo de uma daquelas batalhas venezuelanas, ele com todo o alto comando e foi atingido por vários drones que foram disparados contra o palanque presidencial e todo o bando político e militar da Venezuela. Mas que felizmente o sistema de segurança conseguiu controlar e depois abater aqueles drones. Presentó evidencias de los vínculos entre el gobierno de Colombia y el grupo paramilitar que participó en el magnicidio de Jovenel Moïse, así como de su... Agora sim é que ele fala no presidente, no assassinato do presidente Jovenel Moïse, que também teria uma conexão com esse novo atentado lá contra o presidente Maduro. Nuestra corresponsal Erika Ortega Sanoja nos trae más información. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela ha presentado este martes presuntas pruebas que vincularían a dirigentes políticos de la oposición con un peligroso grupo armado de influencia colombiana que se había asentado en un barrio de la ciudad de Caracas conocido como la Cota 905. Jorge Rodríguez apuntó a Leopoldo López como el principal financista de la banda delincuencial y mostró además una serie de chats en los cuales se habría estado organizando la llamada Fiesta de Caracas, que no era otra cosa que una serie de actos violentos que iban a producirse los primeros días de julio, aprovechando los festejos por los 210 años de la independencia de Venezuela. Então ele fala especificamente aqui, o Jorge Rodrigues, do Leopoldo Lopes, que é um dos chefes da oposição
venezuelana no exílio e que reside atualmente na Espanha. Se prevé que por todos estos hechos se emitan al menos 4 órdenes de captura contra personas vinculadas a Leopoldo López, entre ellas Gilbert Caro, Emilio Graterón, Hasler Iglesias y Luis Somasa, este último muy cercano al exdiputado Juan Guaidó. Por estos hechos ya ha sido detenido el exdiputado Freddy Guevara en una acción que ha generado respuestas desde Estados Unidos y desde las cancillerías del llamado Grupo de Lima. Sin embargo, Rodríguez reivindicó la medida, pues considera no solamente que estas personas serían reincidentes en estos hechos, sino también organizadores de los asesinatos que se iban a cometer durante esos días. Y por cierto, otro punto importante de su declaración fue que informó que fue desmontado otro ataque contra el presidente Nicolás Maduro y que iba a realizarse a propósito del bicentenario de la batalla de Carabobo. Já o chanceler de Cuba, Bruno Rodrigues, foi à televisão dizer que os recentes incidentes em Cuba, daquelas manifestações em várias cidades, não configuraram o que ele chama de explosão ou de estallido social em Cuba, mas teria sido uma provocação feita pelos Estados Unidos através das ONGs e também de manifestantes nas redes sociais. El 11 de julio, el pasado domingo, no hubo estallido social como lo quieren hacer ver diferentes medios internacionales, sino que hubo desorden y también hubo actos vandálicos, aunque en menor medida, todo esto aprovechando la difícil situación en la que se encuentra la isla, una situación económica compleja a causa del bloqueo y una situación económica compleja también. Acuso al gobierno de los Estados Unidos de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio. Y advierto nuevamente que será responsable de las consecuencias que se produzcan de persistir en esa política de estrangulamiento de nuestro país, de incitación a flujos migratorios irregulares y desordenados entre ambos países, o a la permanente instigación por parte de algún senador de la Florida. Que resultaba repugnante, resultaba oportunista y cruel el manejo que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a todo este escenario de pandemia que se vive en Cuba, y cómo lo ha utilizado para recrudecer aún más toda esta política de hostigamiento y de bloqueo contra la isla. Y entonces en este sentido decía que es un poco cínico cómo ahora la administración estadounidense dice estar muy preocupada por los sucesos en la isla, pero no escucha el reclamo de millones de cubanos cuando piden que se levanten o que se revisen al menos las 243 medidas aprobadas por la administración de Donald Trump y que ya aún no han recibido. E aí o chanceler também denunciou as 200 e tantas sanções assinadas pelo presidente Trump, todas elas referendadas, chanceladas pelo atual presidente Biden. Ni siquiera una mirada por parte de la administración del presidente Joe Biden, y en este sentido pues decía que es un poco hipócrita esta actitud y este manejo que se ha hecho en ese sentido, y cómo se mira el escenario epidemiológico que se vive en Cuba para arreciar aún más las condiciones de bloqueo. Como una oportunidad para reforzar el bloqueo con motivaciones políticas y aplicar lo que llamó medidas de máxima presión para reforzar la agresión a nuestro país. Ha sido un intento deliberado, cruel, oportunista de aprovechar las condiciones de una pandemia para intentar estrangular a nuestra economía.